llamamiento de Dios en tiempos de crisis. El llamamiento de Dios en tiempos de crisis. Todos pasamos por diferentes crisis a lo largo de la vida, unos más que otros parece, pero lo cierto es que todos enfrentamos crisis. Crisis de los más variados tipos que podamos imaginarnos, ¿no? Hay épocas en que nos vemos inmersos en crisis económicas o sin trabajo, otras épocas en que nos enfrentamos a enfermedades, depresión, angustias, otras en que la decepción con los amigos, con los familiares, es lo que parece controlar nuestras emociones y nuestras acciones, etc. Podríamos agrandar bastante este listado de posibles crisis, pero ciertamente entre todas las crisis que vivimos, hay algunas que nos marcan más y que nos hieren de manera más aguda. Y algunas las cargamos por muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. En el año de la muerte del rey Uzías, ese fue uno de los años de intensas crisis para los judíos. Tuvieron crisis que hacía mucho que no se vivía en Israel, en Judá, y que marcó negativa y profundamente la vida del pueblo, aunque aparentemente se vivía una supuesta estabilidad. Tenían dinero, tenían una estabilidad económica en el país, pero eran tiempos de apostasía, eran tiempos de un culto aparente, eran tiempos de disolución moral, eran tiempos de corrupción política intensa en todo el país. Al leer lo que dice el capítulo 1, si podéis volver al capítulo 1, casi todo el capítulo, sobre todo los primeros 17 versículos, cuando leemos estos versículos, nos encontramos con una descripción muy clara de aquel pueblo en crisis. O sea, no parece un pueblo feliz, rico, que tenía abundancia, que no les faltaba comida a ninguno de ellos, cuando leemos el capítulo 1 de Isaías, ¿no? Y sí que vivían una riqueza económica bastante buena y grande, pero en todo lo demás estaban comprometidos con la corrupción, con una inmoralidad absoluta y con un abandono del Señor. Los versículos 5 y 6 del capítulo 1 lo resume con palabras que me parecen bastante duras. Palabras que dice: toda su cabeza está herida y todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moratones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. ¿Podéis imaginar a una persona en ese estado? ¿No? Pues ese era el estado en que en la visión de Isaías era como se encontraba un pueblo rico, un pueblo que tenía de todo, que tenía dinero, comida y salían de fiesta todas las tardes y noches. Pero que para la visión de Dios, al mirar a este pueblo, era como una persona que de la planta del pie hasta la coronilla era llagas, enfermedades y dolores. Y así en un momento de lloro y de crisis que subió Isaías al templo para orar, para abrir su corazón, derramando su desesperación y sus temores ante Dios. ¿Y cuántas veces no hacemos o queremos hacer exactamente eso, no? Derramar nuestro corazón ante el Señor. Isaías fue el tiempo para buscar la faz del Dios vivo. Y así en ese contexto que Dios le habló de una manera maravillosa, restauradora, y que le ha dado
su llamamiento profético. Ahí fue cuando se encontró con esa vocación de ser el portavoz de Dios ante el pueblo. Las visiones del capítulo 6 que hemos leído se constituyen así en la base de su llamado para el servicio a Dios. Y hoy también vivimos nuestras muchas crisis. Hoy vivimos muchas ansiedades, muchas decepciones, desconfianzas, desánimos, temores, crisis que cambian nuestros valores, crisis que alteran nuestra disposición, que avalan nuestra confianza en el Señor. Pero es también en los tiempos de crisis que Dios nos habla, y nos habla mucho, que Dios nos restaura. Entre las crisis, Él nos llama, Él nos convoca hacia Él, a estar con Él y a servirle. Es cuando Él nos abre los ojos para que podamos tener estas visiones de Isaías. ¿Y cómo fueron las visiones de Isaías? Pues podríamos hacer un pequeño listado de cómo se caracterizó la visión de Isaías. Lo primero es que ha sido una real visión de Dios. Él ha visto en primer lugar a Dios de forma verdadera y real. Y necesitamos también nosotros como nunca ver y reconocer a Dios en el comando de la historia humana. A veces lo vemos como un Dios Papá Noel, ¿no? Un Dios amiguete, un Dios que está ahí para resolver nuestros problemas. Pero no, lo tenemos que ver como Isaías lo vio, como el Señor soberano de los seres humanos, de la historia humana, de nuestras vidas en particular. En el auge de la crisis, si podéis, volvemos al capítulo 6, si podéis ver el versículo primero, en el auge de la crisis, Isaías vio ¿a quién? Al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Excelso y sublime sentado en un trono. No ha visto a un Dios pequeño, atado por las crisis humanas. No ha visto a un Dios pequeño, atado por nuestras dudas y desánimos. No, ha visto al Señor, al soberano, al Rey sublime, que está por encima del fallecido rey Uzías, que fue un rey poderoso. La visión del soberano Señor le vino acompañada de ángeles, ¿no? Lo que indicaba el poder supremo de Dios. Ángeles que clamaban en actitud de adoración la completa santidad divina. Santo, 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 ¿no? Esa repetición. Súper santo. No hay nadie más santo que el Señor. Y al mirarme a mí mismo, a uno mismo, y al vernos sumergidos en nuestros problemas y dolores, nos sentimos completamente a veces débiles y sin disposición de seguir y de dar los pasos necesarios para seguir un poco más, seguir adelante. Casi siempre nuestro deseo es dejar que la vida se acabe por derrumbarse y que la fe se quede no perdida, pero escondida en donde nadie la pueda ver ni encontrar. O como en los días de Noé, en los días de Lot, en los días de Isaías, entregarnos a veces entregarnos al libertinaje, a la corrupción, por considerar que Dios de hecho nos ha dejado tirados en este mundo. Y no es así. Cualquier clase de crisis que afecta a los seres humanos también nos afecta a nosotros que creemos en Dios. Los cristianos no somos diferentes de las demás personas, ¿no? En estos momentos nos sentimos tentados a no mirar hacia Dios de forma correcta. Pasamos a verle como un Dios que parece habernos abandonado y que no actuó correctamente con nosotros, que no se preocupa con lo que nos pasa, y sí que se preocupa. O sea, desarrollamos una visión, un concepto equivocados acerca del Señor por basarse quizás en nuestra experiencia y en nuestros sentimientos personales y no en la persona misma
de Dios. Pero ese no es el Dios verdadero al que debemos ver y adorar. Es preciso corregir nuestra visión equivocada de Dios y pasar a verlo como el Señor soberano que reina sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Es preciso verlo como el Dios totalmente santo que llena toda la tierra de su gloria, santidad y majestad. Únicamente con una visión correcta de Dios, adquirida no por nuestra imaginación de cómo puede ser Dios, sino que adquirida por la meditación en la palabra de Dios en las Escrituras Sagradas, es que podemos superar nuestros dolores, angustias y conflictos. Pero además de una real visión de Dios, él tuvo, Isaías, versículo 5, él tuvo también una real visión de sí mismo, o sea, del ser humano. Él tuvo una correcta visión acerca de sí mismo. Se miró muy atentamente y parece que no le gustó lo que vio. Él dice, ay de mí, de que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Todopoderoso. ¿No? Únicamente cuando vemos la grandeza del poder real y de la santidad divina, es que podemos mirarnos a uno mismo desde una perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios. Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros nos miramos, ¿no? Yo me miro a mí mismo desde la perspectiva de lo que dice la gente en nuestra época. Tú eres mejor, tú puedes, tú mereces, tú eso y tú lo otro, ¿no? Y el centro de esa mirada es el tú, o sea, soy yo, ¿no? Eso es como la sociedad hoy nos dice que tenemos que vernos, ¿no? O sea, en el espejo solo me veo a mí mismo, no interactúo con nadie más, sobre todo no interactúo con Dios. Pero ¿y si cambiamos la imagen que se refleja en el espejo? Si al ponernos delante de un espejo, lo que vemos ahí, en lugar de verme a mí mismo, veo la faz, la cara de Dios, la persona de Dios. Mirándome atentamente, mirándome a los ojos y diciendo, no vas por buen camino, hijo. Hay que dar un pasito atrás. Hay que arrepentirse de algunas cosas y hay que cambiar el rumbo de muchas otras, ¿no? Pues esa es la perspectiva de la antropología, ¿no? O de la psicología, cuando entendemos a estas materias desde las Escrituras Sagradas. Es que no nos miramos a nosotros mismos desde el centro del universo que soy yo, sino que desde la faz de Dios. Si miro, si leo la Biblia, lo que veo es Dios, no me veo a mí, ¿no? Veo a Dios y como Él me ve a mí. Y tengo que agarrarme a esta visión que tiene el Señor de mí. Eso fue lo que hizo Isaías. Y la consecuencia, versículo 5, ay de mí que estoy perdido. Ay de mí que estoy perdido. Un profundo lamento, Isaías en este versículo 5. Y este lamento de Isaías nos recuerda las palabras de Cristo cuando Él dijo, eso lo vimos, ¿no?, hace muy poco en los jueves, cuando Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Yo no quiero llorar, ¿no? Porque lloro cuando me duele, cuando algo me ofende, cuando algo me es quitado, ¿no? Ahí entra el lloro. Pero aquí la bienaventuranza se asocia a un lamento, a un profundo lamento. Yo lamento profundamente lo que soy ante Dios. Lo que soy entre la sociedad, como ve la gente, no tiene nada que ver. Lo que soy ante Dios, ¿no? Y Él sigue, bienaventurados los que reconocen y lamentan su deplorable estado de pecado. Eso significa la bienaventuranza esta, ¿no?
porque sólo así es que podremos disfrutar del consuelo y de la restauración de Dios. Pues no cabe la menor duda de que el pistoletazo de partida para la comunión con Dios es el constante reconocimiento de quiénes somos ante Él, el reconocimiento de que nuestra naturaleza humana es de hecho pecaminosa y que por uno mismo no podemos librarnos de esa situación. Tampoco podemos pensar que somos lo suficientemente buenos, fuertes, ¿no?, como para enfrentarnos a nuestras crisis solos y librarnos de sus consecuencias solos. Muchas cosas sí que podemos resolver solos, pero las principales no. No podemos pensar que somos fuertes o suficientes para vencerlo todo, o que somos el centro del mundo y vivir como si Dios no pudiera alterar el rumbo de nuestra vida. Sí que Dios puede cambiar muchas cosas y todo si hace falta. No podemos confiar en nuestros corazones y en nuestras buenas intenciones. Son demasiado corruptas, egoístas y fluctúan mucho, ¿no? La experiencia de Isaías nos muestra que ante Dios no tenemos otro remedio que reconocer nuestra pequeñez y nuestro estado de pecado. El apóstol Pablo nos enseñó que solo cuando reconocemos nuestra debilidad ante Dios es que verdaderamente somos fuertes. En otras palabras, solo basándonos en una correcta visión acerca de uno mismo como pecadores es que seremos perfeccionados por la gracia de Cristo. Y hablando de esa gracia de Cristo, Isaías tuvo una correcta visión de Dios, una correcta visión de sí mismo, del ser humano, y una correcta visión acerca de la gracia de Cristo, versículos 6 y 7. Él reconoce la soberanía y la santidad de Dios, y él se ve a sí mismo como un hombre pecador y fallido ante Dios, y solo así él recibe una real visión de la gracia divina. Sin estos dos reconocimientos previos muy bien establecidos, la gracia es una teoría, no la entendemos perfectamente, ¿no? Los tiempos de crisis nos ofrecen una excelente oportunidad de parte de Dios de ampliar nuestra visión de su gracia. Uno de los ángeles fue hasta él, versículos 6 y 7, y le tocó los labios con una brasa tomada del altar. Y dijo, esto ha tocado tus labios. Le quemó, ¿no? Le dolió, supongo. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Pues el perdón dado por Dios es posiblemente una de las primeras experiencias que tenemos al manifestar Dios su gracia. Cuando Dios se manifiesta con su gracia, una de las primeras experiencias que tenemos es el sentirse perdonado, el entender que estamos perdonados. Hay muchas veces que no sentimos tanto el perdón. Queremos sentir, es un buen sentimiento, ¿no? Sentirnos perdonados. Hay veces que no nos sentimos perdonados, pero aceptamos el perdón, ¿vale? Son cosas diferentes. No hace falta sentir el alivio en el corazón, pero hace falta aceptar la realidad del perdón de Dios. Dios dijo que me perdonó, que estoy perdonando y ya está. Voy a sentir poco a poco ese perdón, pero en este momento acepto el perdón, ¿vale? Y eso es muy importante en nuestra comunión con Dios. Y dependemos entonces de tener una correcta visión de esa gracia, ¿no? Como también de Dios y de uno mismo, verlo como Dios poderoso, santo, que nos perdona, que nos da todo lo que carecemos de su parte, que es la gracia de Cristo. Es posible vivir dentro de un ambiente religioso e incluso participando activamente de ese ambiente sin que nuestras vidas hayan dado un giro radical hacia la gracia de Cristo. Eso es posible. Y es aún común reducir
reducir, achicar nuestro concepto y nuestra experiencia de la gracia a fórmulas que no están de todo equivocadas, pero de alguna manera son un poco simplistas y que nos impiden desarrollar una relación transformadora, purificadora con Dios. Favor inmerecido no está equivocada, pero no dice ni 1% de lo que es la gracia. Pero achicamos una experiencia impresionantemente infinita a una frase de 2 palabras. Es un favor inmerecido. No está de todo mal, pero es poco para describir la gracia porque no redirecciona nuestros valores y nuestros principios de vida radicalmente hacia el reino de Dios. Simplemente es decir, no lo merecía, pero el Señor quiso dármelo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, lo tengo. Eso no cambia la vida en sí. La gracia divina en realidad es un conjunto de todas sus acciones redentoras a lo largo de la historia, incluso antes mismo de la propia historia. Se trata de una jornada completa de Dios con el objetivo de salvar al ser humano y de generar una nueva creación, empezando esta nueva creación en uno mismo. La gracia es la salvación de Dios en la historia, asumiendo proporciones cósmicas por medio de Jesucristo. Por último, quería mencionar que además de esa visión real de la persona de Dios como soberano, del ser humano como pecador, de la gracia como esta obra completa de Dios para la salvación, Isaías, versículos 8 a 13, tuvo una real visión del servicio, de la misión. Y en tiempos de crisis son momentos en los que podemos recibir una verdadera visión de Dios, de uno mismo, de la gracia, y consecuentemente, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿No? Pues dedicarnos y consagrarnos al servicio en nombre del Señor. La pregunta del versículo 8 es una pregunta que se repite mucho, ¿no? Muchas veces la oímos en las iglesias. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pues esa pregunta no recibiría una respuesta adecuada sin que antes la visión de Isaías acerca de Dios, de sí mismo y de la gracia formatease todo su corazón, toda su mente, todo su ser. Ese es el primer paso. La conciencia vocacional de Isaías, su compromiso con el servicio a Dios, fueron consecuencias de una transformación operada en su concepto acerca de Dios, en su concepto acerca de sí mismo, en su concepto acerca de la gracia de Cristo. Eso significa, repitiendo las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, eso que acabo de decir significa que sin una transformación mediante la renovación de vuestra mente, pues nuestro servicio a Dios e incluso nuestra experiencia vocacional perdería su foco correcto. El verdadero foco, centro, empieza con la respuesta dada por Isaías. Aquí estoy, envíame a mí, ¿no? Él no dijo, ahí está mi compañero, envíale a él, ¿no? Ahí está todo tu pueblo, ¿por qué tu pueblo no se mueve? ¿Por qué la gente no se organiza? ¿Por qué eso? No, él dijo, aquí estoy. Si otros no van, pues yo sí voy, yo sí me presento, ¿no? Su respuesta está totalmente libre de cualquier pretensión humana. Él no impuso sus condiciones, Él no sugirió sus propios caminos, Él no buscó imponer al Señor su propia metodología, tampoco se presentó al servicio por estar convencido de que reunía el mejor currículum profético de sus días, nada de eso. Su respuesta indica únicamente su disposición completa, total.
un deseo sincero de dedicarse al servicio de Dios con humildad y con alegría. Únicamente de esa manera él pudo ejercer un ministerio tan significativo y proficuo en aquel momento de profunda crisis moral, política, religiosa, en la que estaba metido su pueblo hasta el cuello, ¿no? Ha sido un instrumento divino como profeta. Incluso se su nombre se quedó marcado en toda la historia de la profecía del Antiguo Testamento de Israel por siglos, incluso hasta hoy. Marcó decisivamente la historia, anunciando de forma revolucionaria el Evangelio de Cristo, llevando a su pueblo a una sana esperanza acerca de la acción graciosa de Dios en la historia, ¿no? Incluso su profecía se conoce en nuestros días como el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿no? Como el Evangelio está en el Nuevo Testamento, pero claro, su presentación de Cristo por medio de los 4 cánticos del siervo sufriente, versículos 42, 46, 49, 52 y 53, en esos capítulos, es extraordinaria la manera como él presenta a Cristo como Rey, como Salvador. Incluso capítulos 52 y 53, si lo leéis, los dos de golpe, vais a tener la mejor, una de las más completas descripciones de Cristo en la cruz en el Antiguo Testamento. Concluimos, pues no cabe duda de que hoy Dios también ha elegido a su iglesia, a nosotros, a mí, a cada uno de nosotros, para servirle en medio a una sociedad sumergida en las más diferentes formas de crisis de las más personales a las más internacionales. Si nos pusiéramos aquí a escribir un listado de las crisis que vive nuestro mundo hoy, sería, no sé, casi que interminable. No terminaríamos, a lo largo de toda la tarde estaríamos ahí apuntando temas de crisis que el ser humano vive en nuestros días. Pero Dios tiene una respuesta, ¿no?, para este momento de crisis. La respuesta de Dios no está en sus acciones sobrenaturales únicamente, aunque Dios sigue actuando sobrenaturalmente en el mundo y en nuestras vidas, pero no únicamente. La respuesta de Dios sigue por el camino de la transformación, de transformar la manera como lo vemos a Él, cómo nos relacionamos con Él. La respuesta de Dios está en llevarnos a focar correctamente nuestro concepto acerca de uno mismo, del ser humano, y en especial acerca de la gracia. Ampliar nuestra visión y nuestra experiencia con la gracia redentora de Cristo. Renovar nuestro compromiso humilde, pequeño, pero alegre de servicio a Dios. De la misma manera como Isaías tuvo toda su vida transformada en aquel momento, en aquel tiempo de tanta crisis y de disolución, también nosotros podemos buscar a Dios en medio a nuestras crisis y problemas, sean las que fueren, ¿no?, porque hay muchas, y encontrarnos con ese Dios santo y soberano, y conscientemente encontrarnos también con nuestra pequeñez y pecaminosidad, ampliar nuestra visión y experiencia de la gracia de Dios y dedicarnos incondicionalmente al servicio al Señor. Y quiero concluir con las palabras de otro profeta, un profeta que el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a tratar de él, Jeremías. Jeremías, en su capítulo 29, versículo 13, dijo: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. No hay otro camino, hermanos. Que Dios nos bendiga. Amén.